y recibimos con un fortísimo aplauso al querido amigo Héctor Sosa Genaro. Muy buenos días, Bruno. ¿Cómo te va, Héctor? Un placer estar nuevamente en el estudio. Un placer. Abogado de quilates, analista político internacional. ¿Y qué tenemos hoy? Porque, vos siempre estás con los temas internacionales, pero al parecer hoy vas a tocar algo concerniente a nuestro país. Sí. Pero que tiene repercusión internacional. Muy grande. Paraguay declara terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. ¿Y de qué cerebro brillante surgió esto, che? A ver, adelante, te escuchamos. Bueno, es demasiado grave lo que se acaba de hacer, ¿verdad? Yo no sé si... Paraguay declara terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Sí. ¿Esta persona en qué termo está, che? No sé, viven en mundos paralelos, ¿eh? Mundos Definitivamente paralelos. Viven en mundos paralelos en todo, ¿eh? No sí. solamente a nivel de política internacional, sino también nacional, ¿verdad? Declara terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Paraguay a través de su cancillería, de la cancillería y de su presidente. De su presidente, nada menos que. ¿Pero Sí. qué hacen estos señores? Y realmente no entiendo. No sé por qué nos estamos metiendo en un problema que está del otro lado del mundo y en el que no tenemos ninguna capacidad. Vela en el entierro. No tenemos vela en el entierro, ¿verdad? Y por lo menos si fuéramos Brasil, que es una potencia en América, con una capacidad militar importante para defenderse de estos señores, Claro. porque estamos en las ligas mayores ahí. Ojo, nos estamos metiendo de la ¿verdad? A ligas mayores. Sí. Estamos queriendo pasar de jugar en la sub-30 a jugar en las ligas mayores. Así más o menos ¿Y esa a es la qué se diferencia. debe, digamos, esta fabricación de encono con un país tan poderoso como Irán? Y bueno, dentro de nuestro folclore, yo quiero entender que esto se debe a estar bien con los judíos y con los Estados Unidos. Así que... Claro. Entonces, nosotros pues, como en Paraguay hacemos todo para estar bien con el que está el gobierno de turno o el manda más. Entonces este señor yo creo que está haciendo eso también para estar bien con Trump. Y de paso nos está metiendo en un camisa de 11 en una varas. camisa de, realmente una camisa de 11 varas demasiado delicada. Nos estamos metiendo en un problema muy grande a nivel internacional. Fíjate que Estados Unidos no puede con Irán. Se le está presionando, se le está haciendo todo tipo de sanciones. Ahora ya están aplicando sanciones secundarias a Irán. ¿Verdad? Las sanciones secundarias, para que la audiencia entienda, son... Las primarias serían las sanciones directas que se le hace a Irán concretamente. Y las secundarias a aquellos que tengan relación, aquellos países que le asistan, tengan comercio o le ayuden a Irán en alguna cosa, ¿verdad? Que los Estados Unidos detecte eso y se le aplica una sanción de segundo grado. Entonces... Yo lo que creo es que, como digo, dentro de nuestro folclore, para quedarnos bien con el jefe, entonces hacemos este tipo de cosas. Pero nos estamos dando cuenta, y fíjate que hay una reacción de la Cancillería iraní con relación allá directamente a lo que hizo Santiago Peña, con nombre y apellido. La Cancillería de Irán se despide. De Teherán, ¿verdad? Criticando directamente y diciendo que es una humillación a Irán haber realizado este tipo de declaración. Bueno, hay una tensión diplomática demasiado grande. Irán advierte que la postura antiterrorista de Paraguay es peligrosa. La República Islámica de Irán expresó su firme repudio a la medida adoptada por Paraguay de catalogar a la Guardia Revolucionaria, a su Guardia Revolucionaria, como una organización terrorista. Irán condena la medida de Paraguay contra la Guardia Islámica
¿Y a raíz de qué esto? De que se fue a recibir un premio por parte de los israelíes. Y claro, coincidentemente, el premio Heschel que está recibiendo, que recibió ya, de los los judíos, de los una judíos comunidad americanos, exacto, de una ¿Y comunidad. ¿Qué peso, entre comillas, tiene este? Ningún peso, es solamente este estar bien premio, digamos? con Israel, es solamente, ¿Sí? claro, porque la comunidad, la comunidad más grande fuera de Israel de judíos es la norteamericana, evidentemente. Y nosotros podemos estar bien con ellos, pero sin hacer este tipo de declaraciones. Él podía ir a haber recibido ese premio, que de hecho ya se le dio el premio, no hacía falta que le declaren la guerra a Irán, ¿verdad? O sea, no hace ninguna falta, ¿verdad? Ya había, No, ya no fue. sé si le declaró la guerra con esta actitud. Y bueno, te cuento una cosa. Vayamos a Irán. Parece un chiste. Y parece un chiste realmente. Vayamos a Irán. No te olvides que, para ilustrar un poco a la audiencia... Ahí está con la gente de Israel. Sí, sí. Y fíjate que se muralla, pone... el muro de los lamentos. Sí, sí, sí. Y nosotros seguimos llorando. Yo creo que nosotros tenemos que ir a llorar ahí, ¿no? Claro, nosotros tenemos que ir a llorar. Nosotros tenemos que ir a llorar. Claro, lógico. Nosotros seguimos llorando. Sí, nos hubiéramos ido nosotros. Bueno, atendé una cosa. El sistema político iraní es un sistema teocrático republicano. Teocrático, o sea, prima el tema clerical en la estructura iraní. Entonces, por eso te estoy diciendo que una declaración como esta es una gran ofensa directa al ayatolá y en consecuencia al pueblo iraní. Porque el sistema de los ayatolá que está primando actualmente en Irán es un sistema, como dije, clerical, y en el cual toda manifestación como esta se considera una ofensa directa al ayatolá. Una cosa delicada, ¿verdad? Bueno, por supuesto. Y los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, a ver qué representan, qué son estos cuerpos. Es el ejército de los guardianes de la Revolución Islámica. Es una rama de las Fuerzas Armadas iraníes, fundada después de la Revolución iraní del 22 de abril de 1979 por orden del Ayatollah Khomeini cuando lo sacan al rey persa, ¿verdad? Al emperador Al-Shah. ¿Cómo que se Al-Shah llama? de Irán. Al-Shah de Irán, Sí, exactamente. Mientras que el ejército iraní defiende las fronteras iraníes y mantiene el orden interno. Según la constitución iraní, la Guardia Revolucionaria, que se llama Pasdarán, está destinada a proteger el sistema político de la República Islámica del país. Los guardias revolucionarios afirman que su papel en la protección del sistema islámico es prevenir la interferencia extranjera, así como los golpes de Estado por parte de los militares o movimientos desviados. La Guardia Revolucionaria tiene aproximadamente 125.000 efectivos militares y comprende fuerzas terrestres, aeroespaciales y navales. Sus fuerzas navales son ahora las fuerzas primarias encargadas del control operativo del Golfo Pérsico. También controla la milicia paramilitar Basij, que cuenta con unos 90.000 efectivos. Su brazo mediático es Sepah News. Y nosotros fuimos a atacar a estos chicos, nido de abejas. A este nido de abejas. Por eso te tocaba esto del sistema. ¿De qué cabeza brillante surge esta idea? Y ya te estoy diciendo, yo interpretándole a nuestra gente, así de sencillo, es quedarse bien con los judíos. Y yo, de onda, para quedarme bien, para reforzar mi postura con los judíos y posiblemente con Trump también, entonces dicto un decreto en el cual, y no te olvides que no solamente le declara terrorista a ellos, sino que ratifica que Hamas y Hezbollah también son terroristas. Qué bárbaro. Claro, o sea,
atendé una cosa porque tocaste un punto muy interesante recién. Estas son las fuerzas sagradas del ayatolá. Por eso tocaba hace rato el sistema político, para que la gente entienda por qué es tan delicado meterse con estos chicos, ¿verdad? Ahora, de que lo que pasa es que ellos escucharon, por lo visto, y que es cierto, que esta fuerza, el cuerpo de guardianes, vendría a ser la SS de Hitler. Claro, ¿verdad? más o menos. Es así, ¿verdad? Su fuerza directa, sagrada, que ejecutaban las órdenes directas del ayatolá. Lo que decía el mandamás. Claro. Bueno, o lo que dice en este caso. El exacto. ayatolá, ¿qué es o quién es el ayatolá? Bueno, sería una señal de Alá o señal de Dios, de Ayat. La señal Ayat es esa, quiere decir Ayat, la señal, y Alia es Dios. Es el segundo título más alto dentro del clero chií duodecimano. Los ayatolás son considerados expertos en ciencias islámicas como la jurisprudencia, la filosofía, el conocimiento iluminativo y la moral. El título anterior en la jerarquía islámica es el de Oyastoleslam, sería más o menos así, que es una suerte de prueba del Islam, y el superior gran ayatolá, y acordado a menudo a las máximas autoridades reconocidas, las fuentes de emulación. No existe una correspondencia sistemática entre los grados de estudios religiosos y el escalafón de los distintos títulos, si bien algunos consideran que la costumbre establece el rango de ayatolá para quienes han completado el grado suplementario al fiqh, o sea, los principios de la religión. Se considera que los ayatolás no tienen derecho a imitar a las fuentes de emulación, sino que deben resolver por sí mismos sus propias dudas mediante la práctica de ijtihad, aunque los demás no deben aceptarlos como modelo antes de que sean reconocidos ellos mismos por sus pares como fuentes de emulación. Bueno, ¿y en qué momento declara terrorista a esta Guardia Revolucionaria de Irán nuestro querido presidente? Y hace unos días, antes de estando partir, acá en Asunción. Estando acá en Asunción. Ah, sí. Estando en Asunción, como digo, ya había él dictado un decreto declarando a Hamás, si mal no recuerdo, como unidad terrorista. Pero bueno, ahí en ese momento luego yo ya me rasgué las vestiduras, ¿verdad? Porque decía, ¿por qué meternos con Hamás? Atendé, me preocupaba por Hamás. En camisa de 11 varas. En camisa de 11 varas, ¿verdad? Y ahora nada menos que nos metemos con Irán y con los niños mimados del ayatolá. Qué bárbaro, sí. Qué bárbaro. Bueno, el presidente Peña firmó el decreto 3781 por el cual Paraguay designó como organización terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán por sus sistemáticas violaciones a la paz, los derechos humanos y la seguridad de la comunidad internacional. Además, en otros dos decretos amplió las designaciones a los grupos terroristas Hezbollah y Hamas. Bueno, y yo recuerdo ahora de vuelta, estuvimos hace un par de semanas charlando con el ex embajador en Beirut, el embajador paraguayo en Beirut, que estuvo un mes y algo y después renuncia porque encuentra que la embajada paraguaya en Beirut, en el Líbano, estaba siendo manejada por gente directa relacionada con el Hezbollah. Y hay
hasta ahora hay un venezolano que es el que corta la torta en esa embajada paraguaya de Beirut. Y por eso tuvo que renunciar nuestro embajador Osvaldo Vitar. Y vino con esa información. Huía despavorido porque ahí estaba toda tomada la embajada por gente terrorista del grupo Hezbollah. Y ahora el presidente ataca a ese grupo y al gobierno de Irán. Y no limpia primero lo que tenemos ahí en nuestras fauces, en nuestra propia embajada en Beirut. Es notable esto, ¿no te parece? ¿Te parece? ¿Cómo puede ser? Te pregunto otra vez. ¿Te parece? Si por ahí debería de comenzar en todo caso. No. Lo que pasa es que ya estás tocando una cuestión privada, una cuestión del pública. Estado. No, pero es del Estado. Y el Estado está a la deriva, ¿verdad? Totalmente. Y esas son cuestiones que no son problemas de... Y esto era manejado por el famoso Bayardi, que le premiaron con un cargo de embajador en Bogotá. Él estaba manejando, y creo que todavía manejará, porque es íntimo de este venezolano, pariente, es este venezolano que está en la embajada paraguaya, es sobrino directo del fundador del Hezbollah, que fue asesinado hace poco, ¿verdad? Y el que manejaba eso, y manejaba los pasaportes y todas esas cosas, el costo el pago a los pasaportes paraguayos, era Bayardi, o sigue siendo Bayardi y sus tentáculos, una suerte de medusa. Ahí está el impresentable de Bayardi, y se fue ahora él a hacer buenas migas, entre comillas, al parecer en Colombia, y este venezolano que corta la torta en la embajada de Paraguay en Beirut se compró hace poco un departamento en Maracaibo para estar cerca de su amigo Bayardi, porque pueden tomar un café juntos de repente, así en una pausa, ¿verdad? Y hacer otros negocios más, por supuesto. Y por el otro lado sale el presidente a declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, en vez de pitarlos a Bayardi, al embajador al canciller impresentable que tenemos también, que está en connivencia con Bayardi eternamente, y a este venezolano que es sobrino directo del fundador de Hezbollah. ¿Tengo o no tengo razón? Totalmente. Pero sí. ¿Cómo se explica entonces esto? Y no sé. Te contestaría Ramírez, el canciller, ¿verdad? Y no sé. Ramírez. Y claro, él te contestaría así, ¿verdad? Tenés razón. Es una piedra, no habla. Es realmente lastimoso. Es un elemento. Claro, yo pensé que él iba a tener que cierta ni siquiera postura. De adorno sirve, porque es tan agrio. Sí. Si fuera un lindo tipo, por lo menos, pero... Bueno, ¿y después? Bueno, siempre estamos hablando, Bruno, de que el Paraguay tiene una gigantesca deficiencia a nivel de relaciones internacionales. Pero lo que más me asusta es que justamente no podemos solucionar un problema con la Argentina o con el Brasil, que a propósito, recordarás que vino ahora al Milei, y te acordás que nosotros hablamos te había dicho yo el tema de la hidrovía, el tema de Yacyretá. Sí. Vos te diste cuenta que nada de eso se comentó ni se resolvió. Por supuesto. O sea, el tipo creo que vino para apretarle a Paraguay sobre otras cosas. Eso es lo que hace... Concernientes a la Argentina. Claro, a intereses argentinos. Pero jamás para solucionar nuestros problemas. Nosotros tenemos y ahora abrimos otros más allá con acá, Oriente Medio. Ojalá que los iraníes se olviden y que Estados Unidos le distraiga muy bien al ayatolá, porque de lo contrario vamos a tener las visitas de esta gente de la Guardia. Vamos a conocerlos de cerca, ¿verdad? Vamos a poder tener Guardia Revolucionaria Islámica. Lo que pasa es que ellos habrán escuchado, espero,
Espero que no sea, como te digo, por el amiguismo con esta gente que le dio el premio al presidente y con Trump. Lo que pasa es que es cierto que la Guardia Revolucionaria es la que hace las incursiones a nivel es la que vendría a ser la CIA de los estados de Irán, ¿verdad? Sí, claro, eso es cierto, ¿verdad? O sea, no son ninguno tipo improvisados. Claro, lógico, son como decíamos hace rato, las SS del Ayatolá, ¿verdad? Pero justamente por eso son muy peligrosos, porque tienen incursiones en todo el planeta. O sea, estamos hablando de gente que puede venir a a hacerte explosiones en tu país, a boicotear tu sistema, el que sea. Y fíjate que acá no tenemos ningún resguardo de nada. No tenemos los armas para defendernos, ¿verdad? Nuestro sistema hace poco se atacó el sistema ahora informático. Tenemos los famosísimos tucanos. Sí, eso yo ya no veo la hora de tener eso para estar bien resguardados y seguros dentro del país. Sí. ¿Cómo que se llama el último? El B2. El B2. Dios mío. El avión que promocionaba, ¿cómo se llama? El B2, el bombardero, el Spirit. Este es más o menos igual. Y es más o menos igual con 500 años de atraso, ¿verdad? Sí. Bueno, la decisión además rememora el arribo a nuestro país a mediados de mayo del 2022 de un avión carguero con tripulación venezolana e iraní y que generó un verdadero terremoto internacional que a nivel local golpeó el corazón económico de el expresidente de la República, Cartes, ya que involucró a una de sus hasta entonces empresas principales, Tabesa, y el piloto del avión, Gholamreza Ghashemi, fue parte de esta Guardia Revolucionaria Islámica y de Irán, ¿verdad? Eso Así fue que, muy grave que ese avión recorría todo. No sé cómo estamos, dónde nos metemos nosotros en vez de sacarnos de encima estos lastres. Y bueno, la designación a la Guardia Revolucionaria de Irán coincide con el viaje de Santiago Peña a Estados Unidos, y desde y él va a estar en Estados Unidos creo que hasta el 6 de mayo el presidente. No sé qué se fue a hacer. Se fue 11 días, Bruno. Es muchísimo. 11 días porque no se fue a las exequias del Papa. Claro, no. Fue el único. Se mostraban ahí las sillas vacías de sus excelencias, el señor y la señora Peña, que no asistieron, y nuestro representante, el doctor Latorre, no sé, se subió, dice acá, hasta la torre a ver si llegaba por si acaso Santiago Peña al acto de despedida del Papa. Sí. No, y agarró y se mandó mudar a Nueva York en la torre. Esto te iba a comentar. Fíjate que de Roma se fue a Nueva York. Sí, pero ¿qué nivel? ¿Y por qué no hizo eso al revés Santiago Peña? Es lo que te iba a decir. Se iba primero a las exequias del Papa y nadie ni se iba a acordar de él y hacía lo que tenía que hacer o lo que está haciendo sin que nadie meta la cuchara, ¿no te parece? Totalmente, es lo que te iba a decir. Fíjate ¿por qué que hacen todo al revés? Es la política criolla de la que siempre hablamos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué se cometen tantos y porque gafes? Acá se actúa por instinto, yo creo. O sea, por instinto. Claro, por lo que pasa en el día. O sea, es lo que te digo, no hay una estructura, no hay una asesoría. Y si hay una asesoría, justamente la otra estaba comentando con un grupo de amigos. El problema acá, Bruno, es que que asesora a las autoridades, al presidente de la República, al presidente del Congreso, al canciller, son gente que no tienen, digo yo, orgullo propio. Porque no, yo siempre digo, hace la agenda me parece que es Gramsci. Y bueno, Gramsci no hace la agenda, él es el mandamás de la vocería. Y sí. Gramsci me parece que hace la agenda. A mí me da pena Gramsci, en serio me ¿A da. vos te da? ¿Vos lo conocés? No, por las peor,
por las expresiones externas que da, ¿verdad? Yo no lo conozco directamente, pero por lo que dice, es lo que te estoy diciendo. Te iba a comentar justamente el tema de las asesorías, ¿verdad? El asesor en serio es un tipo que te dice, vos vas a hacer lo que yo te digo, de lo contrario me voy. Claro, ¿verdad? la lógica ¿Por qué? dice. Porque se sabe que yo soy tu asesor. Y si vos metés la pata es porque yo permití que vos metas la pata. Entonces ese asesor se quema a nivel internacional, o sea, a nivel nacional o donde sea. En los Estados Unidos, por ejemplo, la gente que asesora a los senadores, ni qué decir al presidente de la República, es un tipo que cuida mucho su fama. Son personajes muy claro, afiatados. Muy claro, y sobre todo cuida su fama. Cuando ya el tipo está metiendo mucho la pata, dice, bueno, yo hasta acá me voy porque me vas a matar de hambre. O sea, esto dura 5 años, pero yo tengo que vivir hasta unos 40 años más, ¿verdad? O sea, entonces me cuido de mi fama. Yo, el asesor. Entonces, esas son las cosas que acá no existen. Acá, por ejemplo, nosotros no sabemos quién es el asesor de nadie. Y Grance me parece que asesora. Alderete es el asesor político, por ejemplo, de Santi, ¿verdad? Alderete. ¿Y qué sabe este señor de política internacional, de política? No sé, creo, yo estoy seguro de que vos le preguntás cuál es la ideología del Partido Colorado y este señor no sabe. Alderete, claro, fue presidente del partido, es un activista político de la Gran 7, ¿verdad? Pero estoy seguro que no conoce los fines y ideología del Partido Colorado, porque están haciendo exactamente lo contrario de lo que es la ideología del Partido Colorado. El presidente de la República, Santiago Peña, inició su gira oficial en Estados Unidos, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Latorre, arrancando la agenda en New York. Eso mismo escribió Latorre en su red social X, junto a una fotografía sonrientes ambos ahí en la ciudad de los rascacielos. Ahí se lo ve a Peña y se lo ve a Latorre. Ellos están felices por los logros que ellos particularmente consiguen, ¿verdad? Porque nosotros no estamos felices. Pero ¿te parece que el pueblo paraguayo no está feliz? Vos no vas a estar feliz si se te paga 41 viajes internacionales, haces lo que querés, se te destaca, se te recibe como un rey en todos lados. Yo estaría feliz también, ¿verdad? Ahora, lo peor es que no le exigimos cuentas. Y en el viaje que sí tenía que ser el más importante, de dar la salutación y despedir al Papa Francisco, que tanto hizo por nuestro país, desapareció, no asistió. Ahí quiero tocar un punto en especial, Bruno. Fíjate que el presidente nuestro siempre manifiesta que él quiere vender a nuestro país y tener relaciones a nivel internacional. En ese velatorio vamos a abstraernos de todo lo que acabas de decir, de lo que el cariño que el Papa nos tenía y de todo lo que el Papa apoyó al Paraguay, ¿verdad? Significó vamos a hablar y significa. Sí. De lo político. Estuvieron las personalidades más importantes del planeta. 150 delegaciones, 50 delegaciones de jefe de Estado y de gobierno, 10 casas reales. Y vos no te vas ahí a, por lo menos, a codearte, a sacarte fotos por lo menos con alguien. O hacer, yo soy paraguayo, ¿qué tal, estimado Casa Real o lo que sea? ¿Verdad? O sea, yo sinceramente no entiendo por qué no se fue a ese lugar donde no hay lógica, amigo. No existe lógica. Bueno, la cita de Trump y Zelensky, el abrazo de Milei y Meloni o los saludos del rey y de otras cabezas coronadas, la diplomacia en el funeral del Papa. Todo esto se dio allá en Roma. Y bueno, anticipando también lo que va a ser el famoso cónclave que va a destacar cuando surja el famoso humo blanco, quién va a ser el siguiente pontífice, sumo pontífice. Esta foto, no sé si podemos mostrar esta foto, ahí vemos al presidente Trump, vemos al presidente de Francia, vemos a Zelensky y este otro señor, ¿quién es? El de Anteojos. El Starmer, de Inglaterra. El primer ministro inglés. Sí. En el funeral, claro, ahí en la casa,
Basílica de San En la Pedro, ahí Basílica de San tenemos Pedro. las Sí, imágenes, sí, sí, justamente. También improvisaron una reunión de 15 minutos, Trump y Zelensky, la primera vez que se veían después de aquel agravio que hubo en la Casa Blanca con estos dos señores también, con intenciones de apaciguar el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y después salió todo lo contrario, ese encuentro. Sí, se pusieron 3 sillas, pero solamente Trump pidió solamente que estuvieran él y Zelensky, Sí. y que nadie más participe de esa reunión. Y Putin, por otro lado, también anuncia una tregua para el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Se cumple el 80 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, hoy creo que, y Kiev responde: ¿por qué esperar al 8 de mayo? El 8 de mayo se cumplirán los 80 años de terminada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y Putin anunció una tregua, creo que de 3 días, más o menos. Bueno. Sí, pero ellos querían de 30 días. Zelensky está hace rato pidiendo una tregua de 30 días que no se da por parte de Putin. Pero ya hablamos de eso, que no le conviene a Putin porque él tiene que estar ganando siempre más terreno. La política o la estrategia de él es ganar más terreno y afianzar su posición en Lugansk, en la zona del Donbass y de Gerson, ¿verdad? Que son las tierras que ahora él está requiriendo ya como suyas. Además de la península de Crimea. Y ahí es donde está la parte trancadita, ¿verdad? De la negociación. El cuello de botella. Claro, porque justamente ya habíamos hablado de eso. Hay gente, y Putin es uno de esos, que te pide cosas que vos sabés que no va a dar la otra parte para no llegar a un acuerdo. Eso es lo que está haciendo Putin ahora. Bueno, y al parecer quieren acuerdos estos cancilleres de los BRICS, que debatirán en Brasil el papel del sur global en el multilateralismo. Los ministros de Relaciones Exteriores de los BRICS debatirán este martes. Ayer fue martes, hoy es martes. Hoy, sí. Hoy es martes. Hoy debaten en Río de Janeiro sobre el papel del sur global para fomentar el multilateralismo frente a las políticas unilaterales. Ahí vemos imágenes de los Estados Unidos de Donald Trump. Ese es el tema central del debate o de los debates en esta segunda jornada de la reunión de cancilleres, en la que participan 10 países, entre ellos Rusia y China, que están representados en la reunión por sus ministros de Exteriores Lavrov y Wang Yi. Y las discusiones de los cancilleres servirán también para redactar una declaración que en principio se presentará hoy y se aprobará en la cumbre de jefes de Estado de los BRICS, foro de 10 países emergentes, que se llevará a cabo también en Río de Janeiro entre los próximos 6 y 7 de julio. En Brasil, en calidad de anfitrión de la reunión, inauguró la cita Brasil, recalcando la importancia del multilateralismo y haciendo un llamado a la paz en los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania. Bueno, y el BRICS o los BRICS es un conjunto de países, conforman países como Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros más, que están haciendo la contracara a lo que está pregonando y tratando de gestar universalmente Trump, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que esta reunión realmente es lo que estás diciendo, es una reacción directa ya a la actitud de Trump a nivel mundial en lo comercial. Y esto estoy seguro, obviamente, que está impulsado por Rusia y por China,
para darle mayor preeminencia a los BRICS que habían caído un poco estaban un poco apagados, ¿verdad? Los BRICS. Claro, y ahora están usando a la figura del sur global. El sur global, ¿qué es? Sur global. Claro. Sí. ¿A qué se llama sur global? A todo lo que está por debajo de la línea del Ecuador, del Ecuador, que corta al mundo en dos partes, ¿verdad? A todos los países que están por debajo. Y ahí inclusive se está hablando ahora de que esto va a primar los países del sur global con relación hasta la designación del Papa. Se está hablando, por ejemplo, que por eso se habla mucho del Papa, del cardenal filipino, que podría ser nombrado para que la iglesia se afiance en estos países del sur global, que está teniendo una aceptación de la Iglesia Católica muy importante. Luis Antonio Tagle. Bueno, ese es otro. Luis Antonio Tagle es el cardenal de Filipinas. El de Filipinas, exacto. Que tiene 67 años. Exacto. Y tiene una sonrisa bonachona, Sí. Baila, es un cardenal bailarín y todo. Sí. Y qué notable, porque hoy es el Día Internacional de la Danza. Este Día Internacional de la Danza, ahí vemos al cardenal de Filipinas, Tagle de apellido. El Día Internacional de la Danza fue instaurado en 1982, instaurado en 1982 por el Comité de Danza Internacional del Instituto Internacional del Teatro. Hoy es el Día de la Danza. Bueno, así que vamos a ver si ayuda un poco en el cónclave de esto. Y bueno, bailar un poco. Bailar un poco. Y están bailando los cardenales. Sí, porque es un señor que un poco viene a tener más o menos el perfil de Francisco. El favorito para el papado, al parecer, es este filipino. Se convertirá en papa el cardenal Tagle, un Francisco asiático, es una consulta. Sí. Está como los candidatos más importantes, pero por el tema del sur global, justamente para que veas por el tema el sur global. Sur global, sí. Resulta que, por lo que decíamos, ¿verdad? La estrategia de la iglesia sería darle a esta gente un papa para afianzar un poco más la Iglesia Católica en esos países que están surgiendo de la economía mundial. Bueno, y los cancilleres de los BRICS están debatiendo hoy ya en Río de Janeiro, en Brasil, el papel del sur global en el multilateralismo. Brasil apuesta ante los BRICS por fortalecer el multilateralismo. El canciller brasileño Mauro Vieira, el único que habló en presencia de la prensa, lanzó un mensaje al parecer dirigido a Estados Unidos en el que recalcó que la paz no puede ser impuesta. La paz no puede ser impuesta. Estamos unidos por una creencia común. La paz no puede ser impuesta, debe ser construida, debe basarse en la inclusión, en el respeto al derecho internacional y en la igualdad soberana de los estados, dijo el canciller brasileño hoy, Mauro Vieira, en Río de Janeiro. El canciller también reiteró el llamado de Brasil para reformar los organismos multilaterales que rigen el orden mundial, especialmente el llamado Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Asimismo, instó a fortalecer la diplomacia preventiva para alcanzar la paz y de esa manera disminuir las desigualdades, la pobreza y la marginalización. La cita diplomática tiene como ejes centrales de su agenda el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, la cooperación entre las naciones del sur global, como bien decía acá Héctor Sosa Llenaro, y la reforma al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un tema de especial interés para Brasil, que aspira a convertirse en miembro permanente.
¿Cuáles son los miembros permanentes de Naciones Unidas ahora? Rusia, China. China, Estados Unidos, Francia E Inglaterra. e Inglaterra. Sí. Y quiere Brasil estar ahí también. Claro, porque recordás que cuando tocamos justamente el tema de la ONU, recordás que habíamos hablado mucho de la Organización de Naciones Unidas, se tocaba la cuestión de, está la Asamblea General en las Naciones Unidas, que es en la que están todos los países miembros de la ONU, ¿verdad? Y está el Consejo de Seguridad. ¿Por qué es que Brasil ahora está insistiendo que quiere formar parte del Consejo? Que creo que es una aspiración muy grande, pero creo que se le va a permitir porque le va a tener a Rusia y a China apoyándola apoyando a Brasil para ese nombramiento, ¿verdad? Y yo creo que un poco aprovechando la relación entre Rusia y Trump en los Estados Unidos, puede que ingrese Brasil. Conste que Trump está enojado con el presidente brasilero, sí, porque claro, él esperaba que Brasil boicotee los BRICS y que se pase del lado de Occidente, ¿verdad? En el sentido de salir de los BRICS y dejar de apoyar los BRICS, ¿verdad? Pero Lula se jugó por los BRICS y bueno, y en eso estamos. Bueno, volviendo al tema del Consejo de Seguridad, ¿por qué es que la gente quiere estar en el Consejo de Seguridad? Porque el Consejo de Seguridad tiene poder de veto sobre las decisiones de la Asamblea General de Países. O sea, la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿verdad? Tiene lo que resuelva. Ella pide intervenir, por ejemplo, que hace rato se está sugiriendo, o sea, se está pidiendo a nivel de los países la intervención. Intervenir la Guardia Revolucionaria, por ejemplo, de Irán. Fíjate que ni la ONU se mete con la Guardia Revolucionaria, pues, ni por si acaso, ¿verdad? Exacto, sí. Por ejemplo, poner lo que se llamaría, lo que antes hacía la ONU en todo conflicto, poner un cordón de seguridad entre los litigantes, por ejemplo, en Ucrania. Y eso se está vetando permanentemente. Bueno, ¿por qué entonces concretamente es bueno es importante el Consejo de Seguridad? Porque tiene poder de veto. Todo lo que resuelva la Asamblea puede ser vetado por un miembro. Basta que uno diga no y está vetado. Y ahora son 5. Ahora son 5. Exacto. Y puede entrar Brasil como... Y yo creo que puede es un momento importante para que Brasil juegue la ruleta ahí en ese juego. Bueno, el secretario general de Naciones Unidas alerta los problemas de financiación que tiene este organismo a velocidad y a escala históricas. Pero hay que recordar que el gobierno Trump quiere vaciar el respaldo que da Estados Unidos a la ONU. O sea, no quiere seguir poniendo tanto dinero porque es el país que más dinero pone. Y el secretario general es este portugués, secretario general Antonio Guterres, y advierte que ya no están teniendo fondos para sostener todo ese andamiaje que significa la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Sí. Y sin el respaldo monetario de Estados Unidos, ¡plac!, se desarma eso. Claro, lo que pasa es que no te olvides que la ONU fue creada como consecuencia del fracaso de la Liga de las Naciones, que era el antecedente de la ONU, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó ahora? La ONU está en igual situación que la Liga de las Naciones. O sea, está totalmente caduca, no sirve, demuestra que no tiene ninguna capacidad de negociación. Fíjate que no le vimos a Guterres en ninguna de las negociaciones para Ucrania. En las cuestiones de Irán, no aparece. La ONU no existe. Fíjate que está la von der Leyen a nivel de la Unión Europea y las diferentes cabezas, Macron, Starmer de Inglaterra, Trump, ¿verdad? Pero no existe la ONU. O sea, la ONU está totalmente borrada de toda negociación a nivel mundial. Ahora va a reaparecer con fuerza. Yo creo que no. Después de este ataque de Paraguay a la Guardia Islámica. No, yo creo que nosotros vamos a aparecer con fuerza. Entonces, para negociar. Va a aparecer la ONU a supuestamente respaldar la posición de Paraguay. No sé si la posición de Paraguay o la posición de la Guardia de Irán. Sí, de la Guardia Revolucionaria, yo creo que no sé. ¿Cuál de las partes? Pero va a aparecer esperemos que nos apoye a nosotros, ¿verdad? Y que nos convirtamos en un negociador válido
entre, atender lo que voy a decir, Inglaterra, Francia, Trump, Estados Unidos y nosotros, ¿verdad? Que aparezcamos como negociadores para la paz con Irán. Bueno, y hay un negociador para la paz y se llama Kasian Peña, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Kasian Peña desde New York. Kasian Peña. Bueno, que justamente nos va a hablar sobre qué pasó con el presidente paraguayo que recibió en Estados Unidos un premio por defender a Israel, un evento por el que no fue por eso al funeral de Francisco I en Roma. Bienvenido, querido Kasian, te escuchamos, adelante. ¿Cómo está la temperatura? Agradable allá en New York, ¿verdad? Siempre con novedades. Kasian Peña, y lo escuchamos a él, adelante. Hola Bruno, buenos días. Hola Héctor. Hola. Tan apreciado economista, bueno, o analista político, mejor dicho. Sí. Que también es muy apreciado por la comunidad de BM Online. Te saludo cálidamente. ¿Qué tal, Kasian? Bueno, un placer. Te saludo. Un placer. Y bueno, hoy hablamos sobre dos temas principales. El primero siendo lo que pasó ahora en términos de Santiago Peña y también el apagón en Europa. Entonces tenemos actualidades, yo creo que son bastante nuevas y quizá vamos a poder traemos una opinión única a esta conversación. Bueno, adelante entonces, porque vamos a comenzar por el hecho de que no asistió el presidente de Paraguay a las exequias del Papa Francisco y después el famoso apagón que dejó a oscuras a España, Portugal y creo que también parte Alemania. De los países como Alemania y Francia, sí. Algo así. A ver, adelante, te escuchamos, querido Kasian. Bueno, Bruno, Santi recibió el premio Gesher, que es también llamado el premio Puente. ¿Por qué un premio Puente? Porque en teoría conecta la nación de Israel y la comunidad israelita con, en teoría, el Paraguay o comunidades que apoyan a Israel. Entonces, él recibió este premio en Gesher, hablando también, él presentó el Paraguay en frente de una audiencia, no diría grande, pero había algunas personas ahí. Y bueno, es el foro global se llama AJC, entonces en inglés sería The American Jewish Committee or Community. Sí. Y bueno, es una comunidad judía que promueve los valores judíos por el mundo, ¿no? Y ellos, por ejemplo, también entregaron un premio, el mismo premio a el rey Felipe el VI de España en el año 2022, hace 2 años o 3 más o menos. Y bueno, entonces Santi no es el primer cabeza de Estado o bueno, el primer persona importante en el esfero público que recibió este premio, pero también yo analicé cuáles eran las personas que también recibieron este premio en el pasado y afuera del rey Felipe VI no hay muchos otros que llaman la atención, a unos que eran quizá delegados o diputados de los Estados Unidos o senadores, pero eso no es a la misma altura, obviamente, como un presidente. Entonces, Santi sería el primer presidente, según lo que yo miré y investigué, que recibió este premio Gesher, que para él valió la pena, irse ahí y recibir este premio más que atender todo lo que tiene que ver con el himno Vaticano y obviamente el funeral del tan amado Papa Francisco. ¿A vos te parece que ese premio, que al parecer también está aspirando Raúl Latorre recibir alguna vez, vos pensás que ese premio es más importante, recibir ese premio en lo personal es más importante que asistir a los funerales del Papa Francisco, en los cuales ahí estuvo medio planeta de figuras importantes asistiendo, cabezas coronadas y todo lo que representa el sumo pontífice para 1.400 millones de seres humanos en la tierra por parte de la cristiandad, del catolicismo? ¿Te parece que fue acertado ese desvío que tuvo
el presidente Santiago Peña al ir a Estados Unidos. Creo que estuvo en New York, ahí se le entregó el premio, ¿verdad? En New York. Así es, Bruno, así es. Bueno, te digo, porque yo soy un Peña, un amado Peña, yo amo mi apellido Peña. Y entonces, yo también digo, para mí... Bueno, él es tu tío, pues, él es tu tío. Bueno, te digo, Bruno... ¿Le dijiste querido tío, le escribiste querido tío, felicidades por el premio? No. ¿O le dijiste por qué no te fuiste a Roma? Y te digo, Bruno, porque yo soy una persona que mira a las futuras generaciones de mi familia y crear algo, un buen legado. Por eso yo siempre digo, sí entro en lo que tiene que ver con un cargo público, que para ahora no tengo ninguna intención de hacer esto. Lo haría solamente por esa razón, para servir a la gente, porque también quiero dejar un buen legado a mis futuras generaciones. Y yo noto que hay algunos peñas o algunas personas que quizá no comparten esa misma mentalidad. Y bueno, es diferentes valores que tienen las personas, que es una lástima, pero también obviamente depende de la perspectiva. Y hablando sobre esto, yo creo que era mi deber como ciudadano, como patriota paraguayo, entre muchas cosas, y también como un familiar, compartirle una pequeña carta que yo le mandé personalmente a él y a su equipo y a personas que yo creo que estaban en su ambiente, ahí decir... Sí, en su ejido, sí. Exacto. Y bueno, ahí yo le escribí en una página nomás lo que estaba... ¿Y qué le dijiste? A ver, sintetizando nomás, en 2 palabras, en 2 frases. ¿Qué le dijiste en esa misiva que enviaste a Santiago Peña? Bueno, Bruno, si quieres, la carta no es muy larga, te la podría... No, simplemente, ¿qué acentuabas vos ahí en esa carta? ¿Qué decías? ¿Por qué no fue usted o no fuiste a Roma y sí fuiste a digamos, recibir el premio por parte del Comité Judío Americano? Eso más o menos le dijiste, porque le preguntaste por lo menos por qué no fue a Roma y sí se fue al otro lado del Atlántico. Mira, Bruno, lo que yo destaco más del Paraguay, entre muchas cosas, es los valores del Paraguay, ¿no? El Paraguay sigue siendo un país cristiano, el Paraguay sigue siendo una nación con una gran importancia en familia, el Paraguay sigue siendo una nación con una fertilidad alta comparado a Europa, a Estados Unidos, que están cayendo en términos de población si no entraría inmigración de otros países. Y hay mucho que yo creo que se puede destacar del Paraguay, afuera de, obviamente, el esfero público, que a veces es desastroso, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que el sector privado está haciendo gran cosas, pero los valores del Paraguay es la cosa que uno tiene que amar, ¿verdad? Es como el asado el domingo, entre muchas cosas. Y yo lo noté cuando me fui ahora cuando te visité, Bruno, en Asunción hace poco. Y esos valores yo creo que hay que marketear ante todo, que no somos una nación que se puede comprar, que somos una nación fuerte. Y también pienso que nuestros ancestros, nuestras personas que vinieron antes de nosotros, ellos estarían, yo creo... orgullosas. Bueno, yo usaría el antónimo, creo que se llama, el opuesto de esa palabra, en muchas cosas, porque hablamos también, Bruno. Bueno. Y hablamos sobre eso muchas veces, y en la carta yo también indiqué una cosa que yo creo que sería lindo también destacar, sí. Destacar la carta entera, porque yo creo que era una muy linda, buena carta. Y yo comenté una cosa ante todo, que es que para jóvenes, yo también soy joven, ¿verdad, Bruno? Pero también hay personas que me escriben al diario por BM que me ven y me escriben: Casian, estoy en la Universidad Católica o Nacional o yo estoy trabajando en economía en Paraguay, y me escriben y yo hablo con ellos, ¿verdad? Sí. Y yo siento lo que están sintiendo los jóvenes. Y yo, lastimosamente, yo creo que es muy importante que ven una figura que le pueden sentir que un día yo quiero ser como este hombre, que esta persona es como un ídolo, que hay que honrar a esa persona. Pero si no hay ese liderazgo, es una lástima para el país y para las futuras generaciones que se forman durante esta administración y
bueno, todo el equipo que vemos. Sí, muy interesante lo que decís, muy acertado. Y acá en Paraguay, de más está decir, pero hay que enfatizar de vuelta, la religión más practicada es el cristianismo, principalmente el de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que representa alrededor del 88,2% de la población paraguaya. El cristianismo evangélico es la segunda religión más grande, representada la misma por 9,2% de la población paraguaya, y otras religiones y la ausencia de religión representa un pequeño porcentaje del total. Y la religión judía tiene un mínimo porcentaje acá en nuestro país respecto a este 88,2% que es un número inspirador por parte de la Iglesia Católica Romana de Paraguay, Apostólica Romana, y también el cristianismo evangélico con un casi 10%, 9,2%. Son las dos grandes iglesias que manejan los sentimientos acá en Paraguay. Y este jefe de Estado debió de ir a cumplir con su santidad. No es que lo diga yo, dice el país llamado Paraguay, dice eso. No es que dice Bruno Masi. Todo el mundo dice eso. Debió de estar allá en Roma y luego y después ir a cumplir lo que tenga que hacer ahí en New York. Y también aquí estamos con Héctor Sosa Llenaro, que tiene una consulta para vos, querido Casian. Así que, bueno, le trasladamos el micrófono a él. Adelante. Sí, es tan lindo lo que acaba de decir Casian, porque está otra vez destacando y reflotando los valores paraguayos, y eso me gusta, y generalmente de repente desde fuera muchas veces se valora y se ve mucho más esas cosas, ¿verdad? Y te comento, Casian, por ejemplo, ayer me decepcionó bastante. Nosotros tenemos los abogados, la Universidad Nacional de Derecho y la Universidad Católica, que son las principales de Derecho, ¿verdad? La Facultad de Derecho. Y ayer, por ejemplo, se le premió, Bruno, al exministro Bajac. Se le dio una premiación y como, no le quiero llamar condecoración, ¿verdad? Pero fue una premiación por su trascendencia como docente de la Universidad Nacional. Y el ministro Vázquez tiene una sentencia de 3 años por coima. Así, che. Exacto. Y confirmada en el Tribunal de Apelación. Se le reconoció como ayer se le hizo un reconocimiento como una personalidad como docente universitario de la Universidad Nacional. O sea, fíjate, siguiendo lo que dice Casian, el ejemplo que estamos dando. Y hoy se le entrevistó, esta mañana escuché, al miembro del Consejo de la Magistratura que estuvo ahí. Y fue condecorado por el Procurador General de la República. El procurador sabe que este señor estaba condenado a 3 años de cárcel. Y él mismo le premia, le pone la presea. Es genial. O sea, espectacular, ¿verdad? O sea, esas cosas, como dice Casian, vendría a ser lo antónimo de lo que uno pretende, ¿verdad? Entonces, lo antónimo, usó un término muy importante. Antónimo. Entonces, es grave. Fíjate estas demostraciones públicas que se hacen, ¿verdad? Destacar a una persona. Y le dice este señor, el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, que estuvo ahí presentando y dirigiendo el acto, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, dice que acá se premió solamente su trayectoria como docente. Sí. Y el docente, ¿acaso no es el que tiene que demostrar justamente con su vida y con su obra, ¿verdad? Yo soy docente hace 30 años y mi principal tesoro es que mis alumnos no me digan, usted es un bandido, usted es un delincuente, un corrupto, ¿verdad? Quiere decir que allá ayer se apagó todo. Ahí. Un apagón como el de Europa. El de Europa, que ahora va Casian y nos va a explicar qué pasó con ese famoso apagón en Europa ayer, especialmente en España y Portugal. Te escuchamos, Casian, adelante. Y Bruno, también te quería destacar algo, que mi carta que yo mandé tenía un título que yo creo que es interesante. A ver, ¿cuál es el título? La carta era que no se apague la luz de los valores. Que no se apague
valores. Muy bien. Que no se apague la luz de los valores. Muy bien. Y lo mandé eso el 26 de abril, que era, bueno, el día que yo creo que ya tenía planeado que se va a esta conferencia. Y era, no sé, algo interesante que el 28, 2 días después, vimos el apagón por Europa. Entonces, vemos que quizá los valores tienen algo energético también. Y Que es no se importante. apaguen la luz. Los valores. La luz de los La valores. luz de ¿Cómo? que no se apaguen los valores, ¿verdad, Casian? Que no se apague la luz. Ah, la luz. de los La valores. luz de los valores, pero Con los valores uno brilla, y yo también destaqué eso, que liderar no es solo administrar interés, pero es custodiar principios también, y más que todo liderar y inspirar por un ejemplo y a trazar un camino que otros pueden seguir. Y eso yo dije claramente, porque también si hoy toleramos o celebramos cosas en la esfera pública que no debe de ser, mañana será la norma en los hogares, las escuelas y muy en el bien, corazón. muy bien, muy bien, muy bien. Sintetiza lo que vos pusiste en la mesa. Sí. Excelente, Casiana. Saca tu carta. Va Muy pesada, muy pesada. Va como anillo al dedo ante esta situación. Que no se apaguen los valores. ¿Cómo es? La luz de los valores. Lo que pasa es que están los otros valores, ¿verdad? Claro. Los valores metálicos. Que son los que prevalecen por lo que se ve. Claro, y que siempre no son más tienen luz antivalores. propia. Claro, no son antivalores. Los valores, son los valores metálicos. Exacto. Los valores metálicos. Sí. Bueno, apagón general en gran parte de Europa ayer, en Alemania, en Francia, Italia, Bélgica, España y Portugal. Y ahora nos cuenta qué pasó el querido Casian. ¿Qué hubo ahí? ¿Un cortocircuito general? ¿Qué hubo ahí? ¿O alguien con malas intenciones metió la cola ahí? ¿Un ciberataque fue eso? ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en Europa? Bueno, Bruno, aún no se sabe. Se tiene sospechas que podría ser un ciberataque. Hay sospechas que pasó todo lo que pasó por bajos niveles de inversión en lo que tiene que ver con la red. Y también podría ser también por la dependencia de energía renovable, que ahora más y más las personas enchufen el auto y quizá que no hay el suministro de energía que se necesita. Entonces lo que vemos era el peor apagón nacional de la historia reciente de España o historia reciente de Europa. Y aún si en América Latina y en algunos países es normal que pueda a veces pasar, y demos gracias también a Record Electric por siempre suministrar y ayudar. Record Electric, querido amigo Bergen, Ernst Bergen, por supuesto, hay que llamar al 021-517-5000, los generadores Resa, adquirirlos, fabricados en Paraguay por Record Electric. Que hay que empezar a comprar, Claro. Hay que empezar a comprar supuesto. porque nuestro problema eléctrico está espectacular también. Claro, sí. Bueno, y Paraguay no necesita un ciberataque, porque acá ya es una costumbre la cuestión de, de los apagones de la Ande. Pero bueno, adelante, querido Casian. Vamos. Y bueno, quizás me tengo que conectar con las personas de Record Electric y así suministrar todo lo que tiene que ver con propiedad paraguaya, ingeniería paraguaya a toda Europa, que yo creo que tanto lo necesita. En España, también partes y la mayoría de Portugal también sufrieron este mismo apagón. Francia, Bélgica, partes de Alemania, como comentó el querido Héctor. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió ahora si entramos un poco más en los detalles? Bueno, desaparecieron 15 gigavatios en segundos, que es 60% de la energía nacional de España. Y bueno, por eso era como un fallo tremendo que vimos. Vimos que trenes, metros, semáforos, que era una gran cosa, semáforos, estaban colapsados, no funcionaban. Y obviamente para los europeos, vos sabes, Bruno, cuando ahora estamos juntos ahí, cuando nos vimos en Madrid, que todo está organizado. Entonces las personas y la gente no están acostumbrados a que las cosas no funcionen, y por eso cuando no funciona el semáforo o cuando el ascensor no funciona más, las personas empiezan a entrar en un estado de pánico
Y por eso también ahora entraron a todos los supermercados, compraron albóndigas y papel higiénico y todo lo que tiene que ver, porque no sabían lo que va a pasar. Y también yo hablé que tengo muchos amigos que viven en Barcelona, viven en Madrid, y me comentaron que estaban en un tren y que tenían que caminar por el túnel, entonces salir del tren y caminar dentro del túnel. Salir del tren y caminar por el túnel donde va el tren, porque no se movía el tren, se paralizó todo. Y con una oscuridad tenebrosa, ¿no te parece? Así es, Bruno. Y también ahora están estimando que para el PIB español o para las ganancias españolas, ahora perdieron más que 1.000 millones de euros, que es aún más en dólares, quizá 1.1 en dólares, 1.000 millones, que es mucho dinero. Y también cada hora uno tiene que pensar que muchas fábricas de automóviles, si es Volkswagen o Ford, también producen en España, y ahí también con esa inactividad pierden millones de euros en cada hora que pasa. Entonces vimos que pasó eso. Muchas personas también están señalando que podría ser, y yo también creo que podría ser por el hecho que yo creo que 60% del mixto de la energía de España viene de fuentes renovables como solar y todo lo que tiene que ver. Y quizá vemos que en tiempos de pico no se puede suministrar energía que es constante, ¿no? Y por eso pasó lo que pasó. Bueno, hubo una desconexión ahí con la red europea, me parece, y eso afectó terriblemente a España en particular, y bueno, así que fue una sensación muy incómoda para no solamente los españoles, sino muchos ciudadanos de Europa. La desconexión de la red con Europa provocó el apagón, dice la gente de España. A ver qué podés sumar vos con la experiencia también que tenés informativa, querido Héctor Sosa Llenaro. Sí, que es un precedente bastante nefasto, y como dice Casian, lo peor es que no se puede saber si deriva, o sea, si viene de un ciberataque, que la Ursula von der Leyen ya estaba previendo esto. Se estaba hablando de una posibilidad de ciberataque, y había mencionado que los sistemas de inteligencia europeos estaban al tanto de que posiblemente Rusia iba a realizar ataques como estos, ¿verdad? Entonces, realmente no se sabe si es por el tema de la falta de energía, los problemas de energía, que también está, por lo que también está pasando Europa, o puede ser un ciberataque de ruso o chino, o sea, ahí no se sabe, pero Rusia está llevando a cabo bastantes ataques en todo lo largo de ese cordón de seguridad que habíamos hablado la otra vez. En Letonia, por ejemplo, se quejan mucho por ejemplo, de cortes de luz, de cortes de sistemas de internet, etcétera. Entonces, realmente no se sabe. Vamos a ver qué es lo que esta gente resuelve. Pero yo creo que me tiro más por lo que dice Casian, que se debe a una deficiencia del sistema eléctrico por falta de recursos, vamos a decir. Porque como dice Casian, tocó un tema importante, el tema de los autos eléctricos. Ahora se están sumando bastante, o sea, todo el mundo enchufa consumo. Su vehículo. Claro, se están sumando bastante a el consumo. No hay energía para todo el mundo. Y no hay energía. Bueno, ¿qué pasó? Perdón, Casian, acá le pregunto al querido Héctor Sosa Llenaro, ¿qué pasó con este general que muere en una explosión ahí en Moscú? Ya que estamos hablando de Rusia. Hace 2 días murió un general, alto general, que explotó ahí su vehículo, no sé qué cosa. Sí, bueno. Es un sistema de eliminación de Putin, yo creo que ahí está el general, un mayor general, Yaroslav
Moscafik, sí. ¿Y qué pasó con él? Y bueno, yo creo que, ya digo, es un sistema de eliminación de Putin. Sí, directamente. ¿Verdad? Claro, no te olvides de nuestro querido amigo de los Wagner, de las fuerzas Wagner, que explotó casualmente su avión en aire, ¿verdad? O sea, no te olvides eso. O sea, con él no es nada raro que ocurran este tipo de cosas. Tiene un sistema de despido muy importante. Bueno, querido Casian, adelante, te volvemos a escuchar. Vamos a ver, ¿qué más sabes de esto de los apagones? O el famoso premio que recibió Santiago Peña, porque esta organización, ahí recién me acercó una información el querido Manuel Torres, y esta organización judía o judaica, ¿qué peso tiene en el mundo? ¿Es importante esta organización? Está bien, dijiste vos que le premió al rey de España, Felipe VI, y es un comité judío-americano, es un comité judío-americano. A ver, es una de las organizaciones de defensa de los judíos más antiguas, y según el New York Times es ampliamente considerada como la decana de las organizaciones judías en Estados Unidos. Y sabemos que después de Israel, Estados Unidos tiene la mayor cantidad de judíos ahí que viven y conviven en su territorio, además de trabajar este Comité Judío Americano a favor de las libertades civiles de los judíos. La organización tiene un historial de lucha contra formas de discriminación en los Estados Unidos y de trabajo a favor de la igualdad social, como la presentación de un escrito Amicus Curiae en el caso de mayo de 1954 de Brown and Board of Education, y la fabricación en otros eventos del movimiento por los derechos civiles. Pero ¿uno tiene que convertirse al judaísmo para recibir este premio o no tiene nada que ver eso, Casian? Bueno, Bruno, es un tema complicado y también yo no sé cuánta información quiero comentar acerca de esto exactamente, porque es un tema aquí en Estados Unidos que es un poco polémico, ¿verdad? Sí. No se sabe exactamente, pero nomás volvemos a lo principal, a lo importante de este asunto, que era nomás uno elige atender a una conferencia israelita en vez de ir al Vaticano católico, ¿verdad? O cristiano. Entonces, Paraguay, como una de las naciones más católicas en el mundo por porcentaje, yo miré y... Sí, por porcentaje de su población, tenés razón. Es el quinto en el mundo, para que la gente no se olvide, y el Vaticano creo que es el primero, viene países muy pequeños y después viene el Paraguay. Yo creo que quizá el Paraguay es el país más grande que tiene ese puesto. Entonces, es no más prioridades, que es importante para una persona. Y eso hay que ver, pero bueno, esta conferencia pasó aquí en Nueva York y yo sé que sí, que tienen mucho poder y por eso también pudieron dar ese premio al rey de España y ahora a Santiago Peña. Pero al fin es una cosa personal donde uno puede juzgar de afuera, pero al fin y al cabo es la persona que es el presidente de la República que elige qué va a hacer. No, bueno, es personal, bien dijiste vos, personal. ¿Y nosotros qué somos? Los 6,5 millones, creo que somos, de paraguayos esperando que alguien nos represente allá en la Santa Sede ante las exequias del Sumo Pontífice de Francisco. ¿Qué somos nosotros? ¿Un mueble? No, benefactores. ¿Eh? Benefactores nos llamamos. Benefactores. Claro. Sí, somos, no sé, que una piedra, no somos, no sé. Porque a título personal se podía ir en cualquier otra ocasión, ¿verdad? Pero no precisamente... Y te digo, Bruno, disculpa que te interrumpo, pero hablando sobre eso nomás, sabemos todos que el Papa Francisco, él destacó el Paraguay como la nación, él dice, ya sabemos esa cita, que es la mujer más heroica de América Latina. Sí, a las mujeres paraguayas, sí. Exactamente. Elevó a la mujer paraguaya como la más heroica de América. Más heroica. Y después como
que pasa todo esto es una locura que va contra todo lo que tiene que ver porque desposiciona a Paraguay al nivel mundial. Y también, como sabemos ahora, hace algunos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él habló con Zelensky, que también estaba ahí en la Basílica de San Pedro, creo que era. Sí, así mismo. Hablaron sobre todo lo que tiene que ver con el conflicto, ¿verdad? Que están enfrentando Ucrania y Rusia. Y entonces es una sede no solo para honrar a nuestros valores, pero también para la política. Estaba el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Ecuador, de tantos países en el mundo. Y entonces yo también creo que si uno lo ve de una forma fría, también tiene mucho sentido. Entonces yo no entiendo muy bien qué es el proceso de pensamiento aquí. Y al menos, porque yo creo, te digo Bruno, yo creo que ninguno de nosotros que critican esta situación tiene ninguna culpa porque por el hecho que no hay transparencia y no hay comunicación de lo que tiene que ver con el poder ejecutivo. Y eso es muy claro. Si ellos comunicarían más claro o más claramente por qué tomaron la decisión que tomaron y así contribuir lo que ellos están pensando en ese momento, quizá que muchos no estarían tan enfadados como lo están al momento, ¿no? Bueno, y la culpa se la tira al amigo Grance, que es el de la vocería. De la vocería. Bueno, querido Cassián, excelente tu disertación, tu pensamiento, el apoyo a Paraguay desde allá. Vos sos un embajador itinerante, siempre permanente. Y nos sentimos congratulados por tu manera de manifestarte, de ser, querido Cassián, porque tenés un corazón enorme y naturalmente decís la verdad, lo que hay que escuchar, porque parece ser que nuestras autoridades viven en un termo, en un Coleman, viven ahí. Y parece que no entienden cómo se mueven los hilos de las relaciones internacionales ni de las relaciones, digamos, que tengan que ver con la cristiandad en este caso, porque... Bueno, vamos a despedir a el querido Cassián Héctor Sosa, ¿te parece? Sí, un gusto y un placer siempre hablar con... Hoy nos dio con todo, hoy estuvo muy romántico, muy... No, fabuloso. Sí, fabuloso. nos mató con su frase hoy, ¿eh? Sí, totalmente. Vamos a tomar nota de esa frase, ¿eh? Sí. ¿Cómo fue la frase de vuelta? A ver, que se ilumine. ¿Cómo era, Cassián? Bueno, en la carta, el título de la carta. Sí, el título de la carta. Que no se apague la luz de los valores. Que no se apague luz de los valores. Se toma nota de esa frase. Y antes que me voy, también quiero comentar nomás, porque yo no quiero ser, te digo, Bruno, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar una pregunta cada día, que es, ¿qué tipo de persona queremos ser? ¿Verdad? Es una pregunta muy clave. Y si uno se pregunta esa pregunta tan clave, y yo reflejo a esa pregunta muchas veces y cada día. Y yo no quiero ser una persona que critica nomás. Y eso no es mi rol. Y como todos saben en BM Online, yo hablo sobre la innovación tecnológica, hablo sobre la economía y no me meto mucho en lo que tiene que ver con la política porque mucho es condenar a otras personas, mucho es regañar personas. Y esto no es mi rol que juego en este ajedrez, ¿verdad? Este campo de fútbol. Pero es importante como mi deber como patriota también y mi deber como ciudadano. Yo creo que todos de nosotros debemos reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro panorama social y comentar nomás lo que estamos pensando. Entonces, no es condenar, sino tenemos el deber de decir la verdad y al fin y al cabo la verdad siempre gana, o como dijeron... Sí, así mismo, sí. Sale a luz siempre la verdad, tarde o temprano. Y como dijeron muchos papas también, y un papa en específico, el amor vence siempre, el amor siempre gana. Debemos, como también nos enseñó el Papa Francisco, abrazar a las personas, aun si quizá no tienen la misma filosofía que tenemos nosotros. Es nuestro deber.
y con nuestros valores debemos hacer exactamente eso. Y también, antes de dejar, cada uno de nosotros paraguayos tenemos un valor y que ningún político o ninguna persona nos debe quitar eso. Tenemos valores y debemos estar rectos en esos valores. Sí, debemos apoyar eso y debemos formar parte de nuestras creencias, de nuestros sentimientos y actuar en ese aspecto hacia metas mucho más importantes y gravitantes. Muchísimas gracias, querido Cassián Peña, y vas a verte el sábado también en el compendio informativo, porque es brillante lo que dijiste hoy, nos diste una lección, ¿verdad? Sí. Con esta reflexión que surge desde New York a través de la carta, la misiva que le envió a Santiago Peña consultándole por qué él se fue allá en vez de no estar en Roma, por ejemplo. Y bueno, y así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Alguna vez va a venir un presidente que tenga el más, Mesías, claro, más sentido de las cosas a favor de nosotros, ¿verdad? No que solamente piense en cuestiones personales, sino en el global del mundo al que le toca él supuestamente dirigir o representarnos, llamado Paraguay, pero lamentablemente está de contramano. Bueno, muchas gracias, querido Cassián Peña, y aquí está Skyfall. ¿Vos te vas también? Ya. El jefe manda acá, ¿eh? No. Pero vamos a... Sí, muchas gracias, querido también Héctor Sosa Llenaro. Un placer. Cassián Peña, muchas gracias por el aporte de ustedes, que siempre es tan valioso.